Bueno, pues aquí está con nosotros, le agradecemos mucho esta mañana el doctor Claudio Gandarias, que es uno de los grandes especialistas españoles, sobre todo porque cuando se es jefe de servicio de una especialidad en el Hospital Ramón y Cajal, uno ya tiene sobrada experiencia para poder manejar un servicio en el que se hacen muchas alteraciones de distinto tipo y condición del ámbito de la angiología y cirugía vascular, pero hoy nos toca hablar de un asunto que no es menor, sino también muy importante, pero que afecta a mayor número de población, no como por ejemplo un aneurisma o la carótida, que les encanta a estos especialistas demostrar que son capaces de hacer esas intervenciones. Doctor Gandarias, buenos días. Hola, buenos días. Es verdad eso, ¿verdad? Sí, sí, está claro, nos gusta operar. Claro. Nos encanta. Bueno, está usted jefe de servicio, también está como jefe de la unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital San Francisco de Asís, que está ahí en la zona, enfrente del nodo. Enfrente del nodo, sí. Del nodo, en Joaquín Costa. En Joaquín Costa, sí, sí. Bueno, la angiología y cirugía vascular, se habla poco de ella, se habla muy poco en los medios de comunicación porque es poco conocida, ¿no? Y bueno, yo recuerdo un libro de Martorell, ¿no? Había un gran especialista, pionero en la especialidad. Efectivamente, Martorell, el doctor Martorell. Y el hospital de Asturias, ¿no? El hospital central. Ahí fue donde empezó el doctor Capdevila. Capdevila también era y otro. Martorell en Valdebrón. Cuando usted debió terminar la carrera y empezar la especialidad, eso eran los monstruos de la... Eran los referentes. Los referentes. Bueno, pues bueno, ahora los referentes son otros. Cuénteme, ¿qué son las cuestiones que más le interesan al margen de las varices? Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy bonito en relación con los aneurismas de aorta, la patología aórtica y también la patología aórtica compleja. Hemos montado un equipo multidisciplinar donde realizamos casos muy complejos de aneurismas de aorta a todos los niveles, no solamente aneurismas de aorta abdominal, que es lo más frecuente, sino también a nivel de aneurismas viscerales o tóraco-abdominales. También estamos muy interesados en desarrollar nuevas técnicas. Hemos puesto en marcha un proyecto también muy bonito para cirugía del linfedema, como otra opción terapéutica. Y también, bueno, estamos muy interesados. Es que la cirugía vascular ha evolucionado tanto en tan poco tiempo que efectivamente antes no se hablaba de ella, pero es que ahora el campo de actuación es muy amplio y las técnicas que hay ahora son impresionantemente buenas, poco agresivas y con muy buenos resultados. Entonces, también a nivel de pacientes diabéticos, la patología de revascularización endovascular tiene un éxito y unos resultados fantásticos. Claro. Bueno, es que en el endotelio está todo, ¿no? Está todo. Están todas las cosas. De todas maneras, también es verdad que se están encontrando muchas patologías vasculares como consecuencia de una exploración sin venir a cuento y de repente tiene usted un aneurisma de aorta y eso es maravilloso que ocurra, ¿no? Si tiene que ocurrir, ¿no? Claro, eso está pasando por dos motivos. Primero, porque se hacen muchísimas pruebas diagnósticas hoy en día, se hace mucha ecografía, se hace mucho TAC, y luego porque la población cada vez vive más. Claro. Y esto es una patología, sobre todo a nivel arterial, degenerativa y aparece con los años. Y ustedes se castigan mucho en el quirófano, ¿no? Están muchas horas, ¿no? Es durete. La patología arterial es muy dura. La patología de las varices es más agradecida en ese sentido. Sí. Menos dura Desde luego. Bueno, doctor Claudio Gandarias, hacía mucho tiempo que me hablaban de usted, no teníamos la oportunidad de conocernos así personalmente y le agradezco que haya venido. Vamos ahora a poner una información. Nosotros tenemos la manía de centrar el caso más divulgativo y supongo que habrá sido Elena Fernández Puyol que nos ofrece este reportaje. La insuficiencia venosa afecta en España a más del 25% de la población adulta y es 5 veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología cuya incidencia está aumentando en los últimos años. La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas,
y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes. Bueno, me gustaría mucho que ustedes conocieran los distintos grados de varices y cuando de repente parece que aparece cualquier situación anómala en el territorio vascular de las extremidades y le recomiendan, incluso al farmacéutico, que para eso es un sanitario, puede decir unas medias de compresión decreciente o lo que sea, pero estamos con el cirujano. Entonces, ¿me puede usted decir cuáles son las que son quirúrgicas, cuándo las son y qué hacen ustedes en esos casos? Vamos a ver, lo han explicado muy bien en el vídeo. Las varices se engloban dentro de un cuadro que es la insuficiencia venosa crónica y tiene 6 estadios. Mucha gente consulta, sobre todo muchas mujeres consultan en el estadio inicial porque tienen arañas vasculares, telangiectasias. Un porcentaje de esos pacientes tienen también, cuando les hacemos el estudio Doppler, ecodoppler, que hay que hacer de forma obligatoria, también nos encontramos que tienen una afectación de los ejes afenos, como en un 20% de estos casos. A veces son sintomáticos y a veces no son sintomáticos. En general, cuando hay una insuficiencia ya de las venas, de los ejes afenos, más o menos importante, los pacientes suelen tener síntomas de pesadez, calambres, dolor, alteraciones de la pigmentación y lo ideal es parar la evolución en ese estadio, en el estadio que hemos visto cuando ya aparecen las varices o son sintomáticas. Lo que no se debe hacer es dejar que evolucionen a estadios donde ya hay lesiones cutáneas que son irreversibles y que son la antesala de las úlceras. Claro. Claro. Y no digamos si luego hay otras patologías añadidas, como pueden ser síndrome metabólico, obesidad o cualquier otra alteración, ¿no? Eso lo que hace es empeorar todo y multiplicar los factores de riesgo. Claro. Pero sí me he fijado que en algunas exploraciones, especialistas en cirugía, concretamente el doctor Escudero en el Santa Creu Sant Pau, le vi un día explorando y de repente dice, no están afectados los ejes afenos, como un signo de decir, bueno, aquí tenemos la barrera, ¿no? Esa es la barrera. Cuando no hay una afectación del sistema venoso superficial, los ejes afenos son competentes, asumimos que el sistema venoso profundo en casi todos los pacientes que tienen varices también funciona bien, no va a haber una evolución de la enfermedad, va a ser más un problema puramente estético, claro, que puede molestar más o menos, pero no tiene repercusión médica. Está bien, está bien. En este tipo de pacientes he comprobado que, bueno, aparte de la compresión y el masaje, me refiero a la fisioterapia linfática, e incluso el dormir con algunos centímetros más alto la parte inferior, les alivia por lo menos un tiempo, ¿no? Hasta que deciden... Claro, les alivia porque al final lo que va ocurriendo al cabo del día es que se va cargando, hay una hipertensión venosa, una sobrecarga de líquido en las piernas. Mucha gente te dice, muchos pacientes te dicen, es que tengo las piernas como si me pesaran 2 kilos más. Entonces, en el momento que se tumban, aumentan y hay un drenaje de ese líquido que en exceso se ha acumulado a nivel del tejido celular subcutáneo y a nivel microcirculatorio, el alivio es muy importante. Claro. Bueno, doctor Claudio Gandarias, Claudio, ¿qué nombre? Aquí no ha venido ningún médico que se llame Claudio. Bueno, pues siempre Gandarias tampoco, pero no era Tiberio Claudio César, ¿no? César. ¿Y a quién en su familia se le ocurrió? ¿No hay más Claudio en su familia? Bueno, en mi familia, desde mi abuelo, todos somos Claudios. Ya tengo un nieto que se llama Claudio también. Ya veo que tiene de todo. ¿Cuántos son, por cierto, en su equipo? Somos 4 cirujanos vasculares, pero en total somos 13 personas. Está bien. Son pocos, ¿eh? Son pocos. ¿Cuántas camas tienen en San Francisco de Asís, ¿eh? Bueno. En el Ramón y Cajal somos 50 en total. 50. Con personal administrativo, enfermeras, auxiliares y los cirujanos y los residentes, claro. Claro. Bueno, pues vamos a ver esa técnica endoláser. El endoláser es una técnica no quirúrgica que se emplea para eliminar las varices sin necesidad de cirugía, que el equipo del Dr. Gandarias realiza desde hace más de 15 años en el Hospital San Francisco de Asís. En este caso, la paciente tiene una insuficiencia de la vena safena interna. Tras administrar una sedación suave a la paciente con control ecográfico, se punciona la vena safena, que es el vaso que más frecuentemente está afectado.
Se introduce la fibra láser hasta 2 centímetros aproximadamente de donde está la vena. Se infiltra una solución de suero salino y anestésico local alrededor de la vena. Se procede a la ablación térmica de la vena safena interna y posteriormente se realizan las flebectomías con microincisiones de las ramas colaterales que son muy evidentes. Para terminar, se cubren las microincisiones con una venda compresivo hasta la rodilla y una media de compresión. Entre las ventajas que ofrece esta técnica, el paciente puede hacer vida normal al día siguiente y la recuperación es mucho más rápida. ¿Qué me dice? ¿Qué piensa de esta? ¿Algún matiz, algo especial? Pues el endoláser es una de las técnicas que llevamos realizando ya desde hace, pues sí, unos 15 años y ha cambiado un poco la perspectiva de tratamiento frente a la cirugía convencional. En los casos de insuficiencias de ejes safenos es una técnica con unos resultados fantásticos. Se consigue cerrar la safena en un éxito del 97-98% de los pacientes y una recidiva que está por debajo del 2-3%. Mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Es una técnica muy resolutiva, muy resolutiva. Y además se hace con anestesia local y sedación, el paciente sale de quirófano prácticamente ya despierto y a las 2 horas se puede ir a su domicilio. Aporta muchas ventajas porque se puede en el mismo tiempo tratar también las flebectomías, que muchas veces el paciente viene con varices muy evidentes, que también se pueden tratar con microespuma, pero eso supondría más sesiones de esclerosis posterior, al final más lío para el paciente que tendría que ir más veces a la consulta y en una sesión quirúrgica se resuelve prácticamente el problema. Claro. Los estudios incluso económicos del trasiego que provocaba la cirugía clásica respecto a es demoledor también, ¿no?, en cuanto a costes, ¿no? Claro, es evidentemente el que una persona pueda ir al día siguiente a su trabajo, se pueda incorporar a la vida laboral, pues es una ventaja muy importante. Indudable. Bueno, también hemos estado, en su equipo está la doctora Julia Ocaña. Una magnífica profesional, ¿eh? Sí, y entonces ella, como cirujano vascular, nos ha contado la escleroterapia, ¿no? Vamos a verla y luego la comentamos. La escleroterapia es una técnica que se utiliza para la eliminación de varices. Consiste en un proceso inflamatorio que lo producimos por la inyección de una sustancia en el interior de la vena o de la varícula. El proceso inflamatorio va a producir una fibrosis y entonces produce la eliminación de esa variz o varícula. Se utiliza normalmente una sustancia esclerosante que es el polidocanol, se utiliza en diversas concentraciones y se puede utilizar haciendo la espuma para las varices que son de mayor calibre o tamaño. Los beneficios de la escleroterapia son el eliminar las varices de una manera poco agresiva, sin que intervenga un quirófano o una cirugía. Y bueno, y sobre todo en pacientes que la esclerosis de varices gruesas, como de ejes de safena, se van a beneficiar sobre todo las pacientes mayores con contraindicación quirúrgica. En un principio hay que diagnosticar muy bien qué varices son subsidiarias de poderse beneficiar de este tratamiento y que luego hay que quitar un poco el complejo de que, bueno, como es estético no me lo voy a hacer, pero es que no es normal verlo en las piernas de las mujeres. Entonces, si puedes evitar que eso que vaya a más y pueda terminar deteriorando la piel o algún proceso ulceroso, pues es muy beneficioso. Bueno, pues aquí está el jefe del servicio para que nos diga la escleroterapia, ventajas, inconvenientes, ¿qué puede aportar después de lo que hemos visto? La escleroterapia aporta mucho. Nosotros lo utilizamos como un tratamiento de primera intención, en lo que ha comentado la doctora Ocaña ahora, cuando tenemos pacientes con lesiones tróficas en la piel, perforantes, donde no conviene o no se debe hacer heridas por el riesgo de ulceración. En estos casos es quizá la indicación principal, hacer una esclerosis de las perforantes o de esas venas que están dañando de forma selectiva una vez que hemos tratado la vena safena con un endoláser
o con algún otro método, generalmente un endoláser. La esclerosis se utiliza también mucho en pacientes con problemas puramente estéticos. Puede dejar a veces pequeñas pigmentaciones de un color marrón claro, que habitualmente se quitan bien con pomadas que hacen peeling en la piel, o cremas que hacen un poco de peeling en la piel, aunque espontáneamente también va desapareciendo, pero tarda un poquito más de tiempo. Es muy raro tener una complicación seria con una esclerosis. Existen, si hay una extravasación del líquido, puede haber una pequeña úlcera cutánea que afecta al tejido celular subcutáneo y que tardan un poquito en curar. Esa, digamos, es la peor complicación que podemos tener. Alergias, intolerancias son excepcionales a esta sustancia. Está bien, está bien. Bueno, nosotros queríamos preguntarle, porque en algunas ocasiones cuando se diagnostica un paciente, hombre o mujer, con varices en bilaterales, que además no atraviesan eso que es la frontera que hemos dicho de la safena, aparte de determinadas técnicas antes de preparar la intervención, pues es bueno utilizar la fisioterapia linfática. ¿Está usted de acuerdo en esa posibilidad? El drenaje linfático, desde luego, es un arma importantísima en todos los pacientes que tienen un linfedema o una insuficiencia linfática, y es muy útil en los pacientes que después de una intervención quirúrgica y a veces en un endoláser tienen un edema postquirúrgico de tipo linfático por la inflamación de los tejidos subcutáneos, ¿no?, por la reacción inflamatoria. En esos casos va de maravilla. Doctor Gandarías, una cuestión. En el tratamiento de los linfedemas, usted ha anunciado antes que estaban trabajando y estaban haciendo estudios sobre ese tema. Vemos muchas mujeres que se operan y tienen linfedemas postquirúrgicos, ¿no?, porque son inevitables, el drenaje linfático se obstaculiza y entonces hay edemas. Cuénteme, ¿cómo va ese asunto? Pues hace 2 años y medio, en colaboración con el Servicio de Rehabilitación, en concreto con la doctora Carolina Miel, empezamos a realizar una técnica que describió un catedrático polaco de un nombre bastante complicado de decir, y empezamos a hacerla en pacientes con linfedemas post-mastectomía, esas mujeres que se tienen que operar de un cáncer de mama y tienen esos brazos tan importantes, y lo mismo en pacientes con linfedemas primarios en las piernas por atrofia de los ganglios linfáticos. Son pacientes que tienen con mucha frecuencia episodios de infección cutánea de repetición, cuadros de linfangitis de repetición, y muchas veces también esa pesadez de la extremidad les dificulta y les hace una vida incómoda. Estamos haciendo una técnica que consiste en colocar unos tubos subcutáneos multiperforados. En definitiva, estamos creando un canal por el cual pueda ir la linfa que en estos momentos está obstruida, y que después un fisioterapeuta que sepa hacer de verdad drenaje linfático manual pueda movilizar todo ese volumen de linfa. Y los resultados son bastante prometedores. Sobre todo desaparecen los cuadros de reinfección que son muy frecuentes en estos pacientes. Dígame, una cuestión. Aparte de ese trabajo, antes me ha anunciado que estaban haciendo otras investigaciones. ¿Cuál era la siguiente? No, el proyecto de patología aórtica compleja, ¿no? Eso lo tenemos montado en el Hospital Ramón y Cajal. También se hace en el Hospital San Francisco de Asís, y es un equipo multidisciplinar que tenemos con los cirujanos cardíacos, los radiólogos vasculares y el equipo de cirugía vascular. Entonces eso nos permite aunar los conocimientos específicos de cada especialidad para poder progresar y realizar casos realmente complejos. Claro. O sea que se lo pasa bien, se lo sigue pasando bien. No nos aburrimos, no. Aburrirnos no nos aburrimos. Está bien. Bueno, doctor Gandarías, hay una cuestión que es la última, y es ¿cuáles son sus conclusiones sobre las varices? ¿Qué transmitimos? Lo hemos dicho todo, yo creo, pero ¿qué transmitimos? Pues yo lo que transmitiría, como es una patología que tiene una prevalencia muy alta en la población, que la gente que tenga varices vaya a un cirujano vascular, se haga un estudio ecodoppler y que se vea si esa variz que tiene es una variz que va a tener repercusión médica en el futuro o es una variz de tipo estético. Si es una variz con repercusión médica en el futuro, que no la abandonen, porque estamos habituados a ver mucha gente mayor
que no se trata esos problemas y al final aparecen por la consulta a los 80, 80 y tantos años o 70 y tantos con lesiones ya totalmente irreversibles y úlceras. Y hoy en día, con las técnicas que hay tan poco agresivas, no tiene ningún sentido dejar evolucionar una patología de este tipo. Está clarísimo, clarísimo. Yo creo que mucha gente le va a hacer caso. El doctor Claudio Gandarias, uno de los grandes especialistas españoles, Hospital Ramón y Cajal y también, como no, en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Ha sido un placer, ¿eh? Ya sabe que está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Y a ustedes indicarles que intentamos siempre que conozcan en profundidad todas las patologías hasta sus últimas consecuencias. Este es el caso de las varices. Muchas gracias y hasta pronto.